¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Revisamos los temas más importantes de este jueves. Y vamos a partir con un hecho muy curioso, no sé si tan sorpresivo, pero sí es curioso, que ocurrió en Argentina. Resulta que las autoridades en la provincia de Buenos Aires decidieron cerrar un supermercado de la cadena Jumbo, uno de sus locales. La razón tiene que ver con un presunto incumplimiento del programa de precios justos. Esta es una iniciativa que lanzó el gobierno de Alberto Fernández, que rige hasta marzo y que lo que busca es congelar los precios de 1.700 productos aproximadamente para evitar alzas del valor de aquellos productos que forman parte de la canasta básica de consumo de los argentinos. Lo que habrían detectado los fiscalizadores es una irregularidad, un incumplimiento por parte de Jumbo. Se le dio bastante visibilidad al mensaje también en un contexto donde Argentina está llegando a niveles de inflación cercanos al 100%. Vamos a revisar más detalles en la nota de Belén Vázquez. Reiteradas denuncias, productos faltantes y ausencia de señalética. Esas fueron las razones que llevaron a la Secretaría de Comercio Argentina a multar al supermercado Jumbo de Cencosud por no respetar el denominado Plan de Precios Justos del gobierno, el que además fue clausurado por infringir la normativa relacionada a la prevención de incendios. Lo que tiene que ver con los acuerdos de precios, que son voluntarios, se genera una expectativa en las y los consumidores de la Argentina que tiene que ser cumplida por los supermercados y también por las empresas formadoras de precios, esto es, por ejemplo, las alimenticias. Los fiscalizadores llegaron hasta la sucursal de San Martín luego de recibir varias denuncias a través de la aplicación del plan e identificaron que el supermercado incumplía con el stock de productos de la canasta básica como aceite, atún, harina, hierba y fideos, así como productos de limpieza, perfumería y cuidado personal. Basta con hacer un curso básico para entender que ante una situación de alta inflación, si uno congela los precios, naturalmente se va a generar un exceso de demanda y por lo tanto es cuando aparecen los faltantes de productos, tal como estamos viendo en un montón de supermercados. El plan de precios justos impulsado por la Casa Rosada, según sus palabras, tiene como objetivo reducir la expectativa inflacionaria y tender a la estabilización de los precios en el corto plazo, permitiéndole a los ciudadanos recuperar en algo el poder adquisitivo. Así, 2.000 productos tienen precios fijos en 15 sectores de la economía, comprendiendo alimentos, calzado, vestuario y canasta escolar, entre otros. Para los que no entran en el plan, el acuerdo alcanzado con los comercios es que no puedan subir más de 4% al mes. Una medida que busca mitigar el avance de la inflación en el país trasandino, que en enero subió 6% y ya acumula 98,8% interanual. Para los argentinos, la situación ya es insostenible. Voy comprando semana por semana porque ya no hago una compra grande y bueno, y lo veo. Y hay cosas que dejo de comprar. Digo, no, esto es imposible que aumente así. Y la verdad trato de dividir el día a día, busco precios, recorro mercados, buscamos dónde está más barata la carne, dónde está más barata la verdura. Y es que la estrategia del congelamiento de precios es resistida por los analistas no solo porque se duda de su efectividad y tiene alcance mayoritariamente en las zonas urbanas, sino porque también genera distorsiones en el mercado. Lo que estamos viendo es que hay un montón de productos que justamente están manteniendo su valor, pero el resto de los bienes y servicios en la economía siguen aumentando a un ritmo promedio, al menos en el mes de enero, de 6%. Desde que entró en vigencia en noviembre pasado, ha habido una acumulación de 16% en la inflación y los productos solo han podido subir 9% y así se mantendrá hasta junio. Ahora, además, se suma el anuncio del gobierno de crear convenios con otros sectores de la economía que no fueron incluidos en el plan inicial. Nosotros estamos trabajando en la construcción de una canasta nueva de frutas y verduras. Supone la interacción de distintos sectores y, por supuesto, la participación de los oferentes principales, que ya no se concentran más solamente en el mercado central como era antaño, sino que, como bien decís vos, está muy atomizada la oferta. Desde que comenzó a regir el plan de precios justos, se han cursado 779 multas por más de 800 millones de pesos argentinos a empresas alimenticias y a los supermercados Día, Carrefour y Cencosud. Hasta el cierre de este informe y tras reiteradas consultas, la matriz chilena de Jumbo no se refirió a la clausura de su sucursal argentina.
Bueno, y vamos a seguir hablando de ese escenario de inflación desde una perspectiva distinta en Argentina, donde se producen situaciones insólitas como por ejemplo que los argentinos, ni más ni menos, no puedan comer demasiada carne, no al menos como lo hacían antes. Hay varios factores que influyen. Uno tiene que ver con la inflación, por cierto, pero también otros como la sequía, y hay estudios que demuestran que ha bajado el consumo promedio de kilos de carne al año en Argentina en el último tiempo, producto de los problemas macroeconómicos que enfrenta el país vecino. Ignacio Grimaldi desde Buenos Aires tiene el reporte. Muchos argentinos ven esto y se les hace agua a la boca, pero a su vez se les secan los bolsillos. Antes, todos los fines de semana comía asado, ahora no, me hice vegetariano, querido. Preferimos las pastas o otras cosas que no lleve tanta carne, pero el asado por sí ya hay algunos lugares que está muy caro. No se puede dejar de comer carne, estamos en Argentina. En el país del asado, comer carne ya no es tan común. Un argentino promedio en 2022 comió casi 10 kilos de carne menos que en 2017, según la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne. Incluso 2021 tuvo el consumo más bajo de los últimos 100 años, de acuerdo con un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario. El que toma la decisión es el bolsillo. Durante el mes de enero, el precio minorista de la carne subió 30%, según relevó la Cámara de la Industria y Comercio que dirige Chiariti. Si la hacienda se mantiene en estos precios, el aumento será a fin de mes alrededor del 40%. En este contexto inflacionario, el gobierno acordó con productores fijar precios de la carne. Luego de una negociación que, bueno, siempre es un proceso, digamos, proceso de negociación, una negociación, bueno, fue un poquito áspera. Precios altos para los consumidores y vacas flacas o muertas para los productores. Esas son las dos caras de la negociación. El factor principal es la sequía. La sequía, de alguna manera, en algún momento nos aumentó el volumen de venta y faena y nos mantuvo el precio de la carne por debajo de la inflación. El aumento promedio del precio minorista de la carne en 2022 fue del 42,2% respecto de 2021, según la Cámara de la Industria y del Comercio de este sector. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, sostiene que la carne y sus derivados aumentaron un 62,4% en el área metropolitana de Buenos Aires el año pasado, mientras que la inflación anual fue del 94,8%. Positivo depende de para quién. Para el consumidor sí, porque aumentó la oferta y no le aumentó la carne, no le aumentó el precio. Para el productor es un desastre. Chiariti explica que el precio para los consumidores de la carne en Argentina depende de la relación oferta-demanda. La oferta de carne creció, en términos proporcionales, 3 veces más que su demanda en 2022. La sequía aceleró el engorde de los animales que estaban en el campo y no se podían mantener a pasto. Se alimentaron con cereal y eso hizo que estuvieran listos para ir al mercado en la mitad de tiempo. Los datos de cantidad de producción faenada corroboran esto. Según representantes de la industria, enero, febrero, marzo y abril fueron meses de caída de la producción. Sin embargo, esa tendencia se rompió en mayo con un incremento interanual del 12,4%. Con distintos números, el crecimiento se mantuvo hasta diciembre. ¿Y qué pasó cuando empezó a no haber animales gordos? Ahí empezó a haber un aumento, mejor dicho, una caída muy fuerte de la oferta que hizo que los precios aumentaran este 35-40% que se dio a partir del 22-23 de enero. ¿Por qué le prestamos tanta atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándonos de manera estacional es la carne. Enero fue un mes de inflación muy alta, según el Ministerio de Economía. El alza de precios minoristas fue el 6% mensual, según datos oficiales. Por este motivo, el gobierno acordó retrotraer un 30% de los precios de la carne que se vende en supermercados, carnicerías y frigoríficos. Pese a esto, para la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne, es una medida insuficiente porque, según sus datos, esos lugares de venta solo representan al 22% del mercado. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires.
Bien, vamos a ir a otro tema, de vuelta a nuestro país, en el balance que se está realizando sobre los incendios forestales y la emergencia que se vive en el sur del país. Ya hay empresas que tienen un panorama algo más preciso sobre el efecto que ha significado. Una de ellas es CMPC, por ejemplo, que envió un hecho esencial el día de ayer, es decir, a las autoridades de la CMF, donde prevé que son más de 22.000 las hectáreas que hasta ahora han sido arrasadas por las llamas, hectáreas de plantaciones de la misma compañía, por supuesto. Esto supone un aumento sobre lo que había planteado el 7 de febrero pasado, cuando la compañía estimaba que el total de plantaciones afectadas llegaba a las 10.000 hectáreas. Claro, el panorama ha ido cambiando, las llamas se mantienen, han surgido nuevos focos de incendio y algunos de ellos también empiezan a afectar entonces a sectores productivos como el forestal, por supuesto, y CMPC es una de ellas. Considerando entonces lo que ha ocurrido desde ese 7 de febrero, han sido 95 incendios, dice la compañía, los que se han debido combatir, en promedio 6 nuevos incendios en las últimas 2 semanas de manera diaria. Y eso es lo que permite entonces concluir estos 22.500 hectáreas dañadas hasta ahora, arrasadas por el fuego. La evaluación a modo de referencia, si es que luego todos los peritajes confirman este daño y no hay posibilidad de recuperar la madera afectada, dice el comunicado de CMPC, el impacto en los estados financieros sería de cerca de 56 millones de dólares para la compañía, de acuerdo a lo que plantea este hecho esencial firmado por el gerente general de la Forestal, Francisco Ruiz Tagle. Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato, hacemos Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, seguimos con Agenda Económica, edición PM, y vamos a analizar el escenario macroeconómico que está viviendo Estados Unidos. Es muy importante, lo sabemos, porque es la primera economía a nivel mundial. Si hay o no hay recesión, por ejemplo, este año va a ser determinante para el resto del mundo y, por cierto, para Chile también. Y esta semana tuvimos un insumo que es bien relevante. Se trata de las minutas de la Reserva Federal que dan luces respecto a cómo se podría orientar la política monetaria y, por ende, luego ver otras repercusiones desde el punto de vista de la actividad. Vamos a conversar de estos temas junto al analista económico de Consult, Arturo Claro, que está en contacto hasta ahora con Agenda Económica. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Arturo, bueno, bien interesante, como decíamos, el mercado pone mucha atención sobre todo a lo que trae como contenido estas minutas de la Reserva Federal. ¿Qué es a tu juicio lo más medular, lo más importante de estas minutas desde el punto de vista de cómo está andando la economía norteamericana? Bueno, principalmente lo que hace la minuta es explicar la decisión que tomó la Reserva Federal al principio de este mes, cuando decidieron hacer una alza de 0,25 puntos base, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad es que no hubo grandes novedades en esta minuta. Lo que hizo principalmente fue enfatizar 2 puntos de la Fed. El primero, que van a ser muy enfáticos en mantener una política monetaria restrictiva, es decir, las tasas altas, hasta que la inflación muestre una trayectoria clara hacia su meta del 2% de inflación, Ajá. que no es el 3% como acá en Chile. Y en segundo lugar, que van a ser muy data dependientes, es decir, que se van a fijar mucho en los datos de empleo que salgan, en los datos del crecimiento de los salarios, de actividad económica, es decir, gasto de las familias, uh-huh. y obviamente los datos de inflación, que en el último mes han salido datos muy importantes de estos 3 ítems y por lo tanto han habido grandes repercusiones en el mercado con respecto a eso. Claro. Pero con respecto a esta minuta no agregó grandes novedades, por lo tanto no hubieron fuertes cambios. Ahora, reafirma entonces en ese sentido la posición como más conservadora de la Reserva Federal, a no entusiasmarse mucho, digamos, con algunas reducciones puntuales quizás del dato de inflación, sino a mirar la película más completa. Así es. Ajá. Efectivamente, y en el último mes, esto se enmarca además porque salió un dato de empleo muy fuerte, es decir, se esperaban que se crearan 190.000 empleos y la realidad fue que se crearon 520.000, más del doble de lo esperado, mucho más que el promedio. También los salarios están creciendo a un ritmo mucho más fuerte. Por lo tanto, a pesar de que este dato de inflación, si bien fue bueno, pero ahora último fue corregido al alza, de hecho, están ganando dentro de la Fed las posturas más conservadoras de mantener la tasa más alta y durante más tiempo. Es decir, ahora no debiésemos esperar entre los próximos meses una baja de la tasa, sino que lo contrario, que continuemos con las alzas. Ajá. De hecho, en las últimas conferencias de prensa de los gobernadores de la Fed, por ejemplo, Bullard, que es un gobernador, uno de los consejeros que toma la decisión, es más agresivo, dijo que no quieren repetir la situación que vivió Estados Unidos en los 70, cuando la inflación se les escapó,
otros consejeros han dicho que hay que estar dispuestos a subir la tasa más de lo que espera el mercado y así. Ajá. Es decir, nosotros en Econsur por lo menos esperamos más alza en la siguiente reunión del 20 de marzo. Es que eso es bien interesante porque en definitiva más alzas aumentan la posibilidad de un riesgo de recesión. ¿Tú crees que esa dinámica se puede dar en la medida en que la Reserva Federal extienda por más tiempo o eventualmente, no lo sabemos, con mayor magnitud algún aumento de tasa? Bueno, efectivamente en el margen un aumento de tasas más alto y más prolongado aumentan la probabilidad de recesión, es decir, como dicen los analistas, de un hard landing, ¿verdad? Como un aterrizaje más forzado. Y eso efectivamente en el margen, si es que se da, va a pasar. ¿Eso quiere decir que hay recesión? No necesariamente. Los datos de actividad en Estados Unidos siguen muy fuertes. Eso es lo que habla el mercado laboral, eso es lo que hablan las cifras de crecimiento económico en Estados Unidos. Pero sí, efectivamente en el margen esto puede aumentar las probabilidades de recesión. Ajá. Ahora, esto empieza a ser un poco difícil quizás leer el mercado cuando uno escucha también otras visiones que plantean que las posibilidades de una recesión se van alejando, como planteó Citigroup, por ejemplo, durante esta semana. Los datos, como tú decías, macroeconómicos de empleo, por ejemplo, que muestran que el mercado laboral está muy fuerte. ¿Cuáles son los factores que empiezan a ponderar más, Arturo? Porque está resultando difícil, a mi juicio, leer el escenario a nivel global y en términos macro, me refiero, con estas señales distintas. Claro, sí, muy buena pregunta. Efectivamente hay mucha incertidumbre. Lo que está marcando quizás unas mejores perspectivas para la economía mundial son, por un lado, lo que está pasando en China, que está teniendo un repunte más fuerte de lo esperado. Ajá. Por lo tanto, va a impulsar una demanda mundial, va a demandar más servicios, va a demandar más productos y eso efectivamente reactiva más la economía mundial. También lo que se vio por lo menos en el mes pasado y en el último mes fue que la guerra ruso-ucraniana estaba mejorando un poco las perspectivas. Ahora esto quizás cambió en el último momento, pero eso había hecho que el petróleo cayese, ¿cómo se llama? Que los alimentos bajaran de precio porque se podía exportar más fácilmente, pero también tenemos por este otro lado la parte más interna de Estados Unidos que juega por el lado contrario, ¿verdad? Con tasas de interés más altas, aumenta el costo de financiamiento, entonces quizás en el panorama más global están disminuyendo las probabilidades de recesión, pero siempre hay que ir ponderando finamente cada uno de los elementos. Sí, en un escenario todavía bien frágil, de un equilibrio medio precario pareciera. Así es. Sí. Arturo, ahora, ¿cómo van reaccionando también los instrumentos financieros de inversión y el mercado en la medida en que se van conociendo estas noticias de esta semana, por ejemplo, de la Reserva Federal? ¿Qué podría pasar eventualmente con el tipo de cambio, por ejemplo, que es un tema también bien relevante acá en Chile? Sí, muy buena pregunta. Bueno, con respecto a la minuta, no hubieron grandes reacciones. Las reacciones siguieron más a principio de mes con el dato de empleo, que mostró crecimiento salario mucho más alto, ¿verdad? Presión inflacionaria más alto. Entonces cayó la bolsa estadounidense, se fortaleció el dólar a nivel global. El dólar en Chile no subió tanto porque al mismo tiempo tuvimos un alza del cobre y una caída del petróleo. Entonces se ha mantenido más o menos estable en torno a 800 pesos. También están reaccionando fuertemente los datos de consumo estadounidense, fueron muy altos. Ahí volvió a caer la bolsa estadounidense, se volvió a fortalecer el dólar. Y lo que debiésemos esperar más o menos a futuro es ver qué es lo que va a hacer la FED. Si es que la FED ahora, en las próximas conferencias o en el próximo dato de empleo que veamos, si es que muestra una postura más agresiva o los datos inducen a que la FED va a tener que ser más agresiva, lo que debiésemos esperar es que el dólar suba a nivel global y por lo tanto suba en Chile. Pero de nuevo, estamos en un panorama muy incertidumbre, entonces hay que ver también qué es lo que va a pasar con el cobre, hay que ver qué es lo que va a pasar con el petróleo y la guerra ruso-ucraniana y así. Claro. Arturo, y en tu mirada, en tu visión, no solo viendo lo que está pasando en Estados Unidos, si uno podría también llevar esta discusión a Europa, por ejemplo, hay mucho temor de que este ciclo de altos precios se mantenga por más tiempo del que todos quisieran, o sea, de que sea más duradero, más persistente este aumento de inflación. Lo pienso también en alusión a ese argumento que daba uno de los consejeros sobre lo que había ocurrido en la década de los 70, ¿no? Después de ciertos ciclos se van sacando lecciones también. Así es. Efectivamente, es uno de los principales temores que tienen tanto en Europa como en Estados Unidos y muy ligado, como dices tú, a ciclos anteriores y al comportamiento, lo vuelvo a repetir, de los salarios. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el mercado laboral sigue muy fuerte a pesar de que puede haber contracción económica, pero eso implica que las presiones de los
de los servicios menos volátiles, es decir, excluyendo todo esto que se mueve más con el precio del petróleo, con el precio del alimento, se está manteniendo más persistentemente al alza. Entonces, por eso, a pesar de que quizás nosotros estamos viendo caída a nivel internacional del petróleo, caída a nivel de alimentos, los bancos centrales están siendo igualmente agresivos, porque no quieren sufrir ese riesgo. Porque mientras más alta se mantenga durante más tiempo, más difícil va a ser volver a hacerla caer, porque se producen ciclos inflacionarios, inercias y así. Sí, claro. Chile está en una línea parecida, ¿no? El Banco Central chileno me refiero, desde el punto de vista de la mirada sobre la inflación también. Así es, el Banco Central de Chile, con respecto al último dato, fue bastante preocupante lo que sucedió con el IPC sin volátiles. Claro. Porque nosotros estamos viendo, por ejemplo, una caída en el transporte muy influenciada por la caída en el petróleo, pero el IPC sin volátiles, la parte más de servicio, está teniendo todavía grandes alzas. Y también influenciado por el último IMASEC, que mostró que la economía todavía no cierra las brechas con respecto a su nivel potencial. Sí. Por lo tanto, estamos en la misma disyuntiva. Nosotros igual subimos las tasas antes que los países desarrollados en Europa y Estados Unidos. Ajá. Por lo tanto, debemos empezar a ver antes el efecto. Y lo que igual nosotros consideramos, por lo menos en el Consult, que en los próximos meses la inflación en Chile debe seguir más a la baja. Bien, Arturo, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día aquí en Agenda Económica para darnos algo de contexto y navegar en estas aguas algo inciertas. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Un gusto. Nos vemos. Bien, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos mañana bien temprano en Agenda Económica AM. Ahora vienen más informaciones acá en CNN Chile.